Una de las cosas que me sorprendieron mucho cuando vine a Suecia fue que cuando llegué me encontré con una comunidad muy grande de chilenos que vinieron a Suecia principalmente durante la década de los años 70 como resultado del golpe de Estado del general Augusto Pinochet que derrocó el gobierno del presidente Salvador Allende. Así que el día de hoy vamos a hablar con una chilena que vino a Suecia como inmigrante precisamente en los años 70. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Como les dije anteriormente, pues hoy vamos a hablar con una chilena que ha vivido en Suecia durante más de 40 años y ella es Graciela Arancibia. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, muchas gracias por venir a verme. Pues muchas ¿No? gracias por permitirnos, pues que nos vas a compartir algunas de tus experiencias aquí en Suecia. Y antes que nada me gustaría contarles cómo conocí a Graciela. Y es que cuando yo vine a vivir a Suecia, ya les he contado en otro video que conseguí un trabajo como profesora de español y Graciela era otra de las profesoras de español que trabajaban en la misma escuela. Y pues quiero aprovechar un poco para agradecerle a Graciela públicamente, ya lo he hecho antes en privado, pero quiero Muchas agradecerte veces. públicamente que pues en ese momento, Graciela, cuando yo llegué aquí, cuando apenas sí hablaba sueco, cuando no conocía pues cómo funcionaban los cursos de español, no conocía el sistema escolar en Suecia y pues estaba muy asustada y llegó a mi vida pues como un angelito. Llegaste tú para apoyarme, para ayudarme en todo lo que yo necesitaba y pues te agradezco muchísimo que me hayas hecho el camino más fácil en ese momento tan difícil y pues gracias por tu apoyo, gracias por tu amistad y por el cariño que he recibido de ti siempre. No tienes nada que agradecerme. Para mí fue un gusto realmente poder compartir contigo y ayudarte en lo que pudiera, porque realmente para mí era primera vez que llegaba una latinoamericana a trabajar en mi colegio y tal como tú dijiste, yo ya he vivido demasiados años aquí en este país, 43 años. Y fue toda mi vida he trabajado como profesora. Lo mismo hice en Chile, entonces poder colaborar con este país dando mis conocimientos para mí fue una gran cosa y poderte ayudar a ti en este caso, que no fue ayuda porque tú eras una niña muy capaz. Muchas gracias. Mm. Bueno, sí, podemos empezar un poquito desde antes que llegaras a Suecia. ¿Nos puedes contar un poquito sobre pues, tu infancia en Chile? ¿Qué recuerdos tienes de Chile antes de venir a Uf, Suecia? unos recuerdos maravillosos. Yo tuve una infancia fantástica, puesto que nosotros éramos una familia muy numerosa. Somos 9 hermanos, pero por cosas del destino yo no me crié con mis hermanos, fue criada por los abuelos y mis abuelos para mí fue lo mejor que he tenido porque ser la única niña en casa de adultos y realmente la situación de mis padres era difícil para tantos hijos, entonces yo lo tuve todo, a pesar de que no éramos ricos ni nada, éramos una familia de clase media, pero para mí fue una infancia maravillosa. Tú eres de De Valparaíso, Valparaíso, sí, sí, que sí. está cerca de esta ciudad famosa donde se hace Viña del Mar. O... Sí, es la ciudad turística, pero Valparaíso es ciudad, pero a la vez es una comuna. Entonces Viña del Mar pertenece, pero la separación no es nada. Tú pasas de una ciudad a Ujú. otra como nada. Yo soy de Valparaíso y para llegar a Viña del Mar son 5 minutos. Entonces eso demuestra que, en coche, eso demuestra que estamos al lado. Ujú. Ya, en 1973 viene un momento muy turbulento en la historia de Chile y para todos los chilenos, que es este golpe de Estado. Y pues quería si nos pudieras contar un poquito cómo viviste tú esta situación. Para mí fue muy difícil porque yo nunca he participado activamente en política. La política para mí es difícil de comprender muchas veces,
Pero yo participé activamente cuando estaba en la universidad, fui presidenta del centro de alumnos de la universidad y me apoyó un grupo político que era de ayuda para los campesinos y de esa forma puedo decir que me metí un poco en política, pero nada más que eso. Y luego, cuando recibí mi título, yo en Chile era profesora no de español, sino que era profesora de francés. Y mi elección fue trabajar en el campo para trabajar con niños que tenían más problemas y siempre ese afán de ayudar. Entonces, los problemas que yo tuve en mi trabajo a causa del golpe militar no fue por política, sino por tener un compromiso social. Ujú. Y el que estaba tampoco involucrado directamente con la política era mi ex marido, porque yo ahora estoy separada, y su hermano, él era activo político, de la universidad donde yo estudiaba, y claro, eso le trajo problemas a él y a mí en el trabajo por ser conocida por el hecho de hacer mucha labor social con mis alumnos. Claro. Y, y ahí perdí el trabajo por un tiempo, porque después logré recuperarlo porque no me pudieron probar absolutamente nada. Un tiempo que fue 10 días. Entonces, para mí fue eso lo difícil. Y luego, donde yo vivía, estaba muy cerca de la Universidad Técnica y ahí había balaceras y había problemas todos los días. Así es que eso lo viví muy de cerca con los toques de queda, las redadas que hacían y todo eso. O sea que de alguna manera sí fuiste perseguida, ¿no? Por Sí, las autoridades, que tampoco era que respetaran mucho, digo, los no, derechos humanos y si hacían lo que respeto querían. no había ninguno, Claro. sobre todo en los primeros años fue muy difícil y lógicamente por ese compromiso social yo ayudé a mucha gente a tenerlos en mi casa. Yo me había casado el mismo año, en marzo, sí que yo vivía en la casa que era de mis abuelos antiguamente, por donde yo Ujú. me crié. Y lógicamente corríamos el riesgo, ¿no? Que en cualquier momento podían llegar a allanarnos. Pero felizmente tuvimos suerte, pero tuvimos mucha gente en mi casa escondida por problemas que tenían políticos, ¿no? Ujú. O sea que afortunadamente no los descubrieron. No, no los descubrieron y pudieron salir del país después, que era realmente personas muy cercanas, porque uno era el compañero de mi hermana y otro un amigo de él, entonces no los podía dejar yo a la Ujú. deriva, Claro. pero tuvimos mucha suerte, pero mucho cuidado. Él, por ejemplo, el que vivió más tiempo con nosotros, por dar un ejemplo, ¿no? Él no salía de su cuarto durante las 12 horas que nosotros estábamos fuera, porque se escuchaba mucho de una casa a otra, entonces él para no hacer ningún ruido se mantenía encerrado en su cuarto. Claro. Una disciplina enorme y él me enseñó, yo siempre digo, Dios te da, yo soy creyente y te enseña a compartir con gente con mucha disciplina y tú también aprendes que no puedes limitarte a hacer muchas cosas que tú antes hacías. Claro. Y además qué angustia vivir con ese miedo, ¿no? De Sí, ser sí, descubierto todo sí, el sí, sí. tiempo. Y bueno, tú sabes, nuestra cultura es que, y sobre todo en esos años, la gente llega a tu casa sin avisar porque Ujú. no se tenía teléfono ni nada. Entonces, en mi casa siempre llegaba gente. Y el hecho de que llegara gente, claro, si no eran muy amigos, podíamos estar en el living, en el salón o en la cocina, pero si era gente de confianza, se podía mover por toda la casa. Entonces Claro. tenía que darme tiempo cuando tocaban el timbre de la puerta. Yo vivía en una casa que tenía un corredor muy grande y eso me daba tiempo para que él se escondiera en el Mm. entretecho. Esas cosas que nunca te imaginas que vas a hacer, pero la hicimos, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que viniste a Suecia? Sé que, bueno, se sabe que el embajador de Suecia en aquel momento en Chile ayudó a muchos A chilenos. muchos chilenos, Harald Edelstam se claro. llamaba.
La verdad es que yo de Suecia sabía muy poco. Teníamos una visión muy equivocada de Suecia en Chile. Estudiamos, sí, mucha historia y todo, pero la visión que yo tenía de Suecia es poco menos que las mujeres eran muy liberales y que Sí, poco menos andaban desnudas en la calle y todo ese tipo de cosas, pero que eran muy liberales. que seguramente venía de esas películas de Ingmar Sí, 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 Bergman, ¿no? justamente de esa es la influencia. Claro. Y, y bueno, más allá no sabía nada. ¿Por qué fue Suecia? Es porque Suecia en esos momentos era el único país que no exigía visa para entrar, Ujú. porque en Chile no te daban visa. Y el problema, yo volví a trabajar, como te digo, pero el problema lo tuvo mi marido porque su hermano estaba detenido como preso político y ya veíamos que no podíamos seguir allí, ¿no? Y teníamos un bebé de 8 meses. Claro. Entonces él dijo ya, yo me voy y salió hacia Suecia. Pero la idea es que pensamos que esto iba a ser un periodo corto, pero desgraciadamente él tampoco se acostumbró en Suecia solo y al cabo habíamos dicho después de un año me vendría yo, porque más o menos eso se demoraba en ese tiempo en que te dieran la residencia y yo no quería arriesgar, pero no fue así que a los 4 meses yo me tuve que venir porque él se sentía muy solo y el idioma era difícil, yo no lo sabía tampoco, pero como tenía una buena base de otro idioma y había estudiado pedagogía en español después que me recibí de francés, entonces se suponía que iba a ser más fácil para mí. Claro, pero ¿te costó trabajo aprender sueco? Sí, 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 pero yo tenía un bebito de 8 meses y después de acostarlo ya a las 9, yo estudiaba todos los días, de 9 de la noche a las 12 de la noche, Ya. todos los días. Y en ese tiempo no había las garantías de ahora. Se daban 4 meses de sueco y tenías que aprenderlo, ¿no? 6 horas diarias, pero a los 4 meses Claro, a trabajar, se ha porque dicho. ahora sí les dan más tiempo, O ¿no? mucho Ahora sí más se pueden tiempo, sí, pasar sí, sí. 2 años. Ya. Claro. Y cuando viniste a Suecia, ¿cómo fue pues el choque cultural? Porque es un país muy diferente para nosotros Uf, los latinos. muy, muy diferente. Y yo llegué en el mes de agosto, la última, justamente un 28 de agosto, y se suponía que todavía quedaba verano, pero ya era muy frío, era otoño. Yo venía de Valparaíso, que es un clima mediterráneo, entonces me costó muchísimo. El clima Ujú. y la frialdad de la gente es lo que más me costó y me ha costado porque siempre se dice que los suecos son tímidos, pero después de tantos años acá no, para mí no son tímidos, sino que no hay un interés a veces por lo desconocido, ¿no? Ujú. Mm. Sí, no, bueno, es diferente. Nosotros es como que nos buscamos más Sí, entre sí, amigos, queremos convivir y a veces a los suecos como que parece que les estresa un poquito sí, eso, sí, ¿no? sí, Las sí. situaciones sociales. Además que somos más abiertos, nosotros somos el Ujú. de besar, ¿no? El de tocar y todo eso, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, cuando trabajé como profesor, los alumnos quedaban Sí. un poco tensos así cuando yo me acercaba, porque yo era de Ah, abrazarlos, ya. sí, mira, esto lo vas a alegrar, esto lo vas a aclarar, así que eso les cuesta un poco. Sí, Sí, eso me costó mucho. ya. ¿Vinieron algunos otros familiares contigo No, aquí? nosotros, como dije, llegó mi marido, después a los 4 meses llegué yo, al año me Ujú. volví porque no me acostumbraba y yo tuve la gran suerte que en mi colegio me habían dado permiso sin Mm, goce de sueldo por un año para que viniera a probar porque yo pensaba que me iba a costar mucho. Y volví, pero trabajé 3 meses de vuelta y me tuve que venir porque realmente la situación en Chile no se iba a mejorar como mm. pensábamos y mi marido no se bancaba esto solo, así es que me volví y ahí ya renuncié totalmente, ¿no? Y de ahí, como te digo, estudiando y buscando trabajo, porque yo lo único que quería era integrarme lo antes posible, pero tampoco era como yo me lo imaginaba, porque
el sueco que aprendía en 4 meses y por mucho que estudiara en casa era lo Claro. mínimo. Entonces, ¿qué hice? Justamente supe de un amigo que fuimos compañeros de universidad, trabajaba en el mismo pueblo donde yo llegué y fui a hablar con él para que él me consiguiera trabajo. Él trabajaba en una guardería, pero aquí la Ujú. cosa no funcionaba así, ¿no? Entonces, a pesar de haber tenido 8 años de universidad, porque 5 se estudia para pedagogía, estudié para francés y luego yo alcancé a estudiar 3 años de pedagogía de español también. Y no, tienes que hacer un curso de auxiliar de parvulario. Era lo que me Ujú. ofrecieron, es lo que más se acercaba a mi profesión y que duraba un año. Y eso empecé a estudiar porque yo no quería entrar en deudas, porque me habían ofrecido que podía, ¿cómo se dice? Revalidar mi título, pero tenía que Ujú. estudiar 3 años en la universidad con préstamo. No, dije yo, esto no, no, yo no quiero, un año podría ser. Y empecé a estudiar para auxiliar de parvularia. Ujú. Y con tanta suerte que abrieron una guardería, un jardín infantil en ese periodo, y ahí necesitaban o sea, una parvularia realmente que hablar español, Ujú. y me contrataron, pero yo no era parvularia, fui contratada como auxiliar de parvularia, pero lo más bajo que podían pagarme porque no tenía título sueco. Claro. Así es que ese fue mi comienzo aquí en Suecia de trabajo y de ahí Ya. no paré más de trabajar. ¿Hasta cuándo empezaste a dar clases de español? Uf, aquí cuando llegué aquí a mi pueblo, a Götene, Ujú. que yo me vine a trabajar a este pueblo también pensando que iba a estar 3 años, porque recibía a los refugiados cuando la comuna empezó a recibir refugiados y trabajé 2 años como intérprete, pero luego después necesitaron en la escuela ayuda para el idioma materno, para que ayudara a los niños que llegaron en ese tiempo con familias chilenas. Y esa fue mi entrada, digamos, para empezar La en el escuela. colegio, en la escuela. Y trabajé 3 años así, y de ahí fue una lucha con mis colegas de alemán y de francés, porque ellos por nada querían que pudiésemos partir con el español, porque yo quería empezar a partir con español, sí que me costó muchos años. Claro. Así es que yo creo que empecé yo llegué a Göttingen en el año 87, trabajé 3 años, 2 años y medio como intérprete, yo por ahí por el año 84, 85 partí yo aquí en Göttingen con el español. Ya, qué interesante. Sí. Ahorita hablamos de ese punto del español, pero quería preguntarte, bueno, ¿cómo fue para la comunidad? O sea, aquí en Yotene hay como una comunidad chilena, entonces un poco más grande Sí, que por en lo mismo, otras. porque la comuna el año 87 decidió recibir, eh, ¿cómo se dicen? Gente que postulaba a la residencia, porque no Mm. venían con residencia, pero cada comuna tenía que recibir una cantidad de gente que estaba esperando, Mm. pedía asilo político. Y esta comuna decidió tener gente de Latinoamérica porque consideraron que era lo más que se parecía a la cultura de ellos. En Ujú. ese tiempo, estoy hablando del año 87. Y yo postulé, como te dije, para trabajar con ellos como intérprete y después de muchas entrevistas me dieron el cargo. Y yo empecé y recibía a los primeros chilenos, íbamos a los campamentos y le decíamos cómo era este pueblo, lo que el pueblo yo digo porque yo tenés un pueblo, le ofrecía y así se armó la colonia chilena aquí. Mm. Los primeros llegaron en junio del año 87 y en ese periodo hasta diciembre recibimos como 10 familias más o menos. Ya. ¿Crees que los chilenos se han integrado bien a Suecia? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, siempre hay excepción. Hay gente que le ha costado mucho el idioma, que llegaron muy mayor aquí Ujú. y lógicamente les ha costado muchísimo. Además, que la realidad que ellos vivieron fue muy diferente a la mía.
yo me vi obligada a aprender español porque no había posibilidad de pedir intérprete, así como fue en el tiempo que la comuna les ofreció un intérprete para todo. Yo trabajaba todo el horario que si pasaba algo a las 8 de la noche y había que llevar a alguien al hospital, yo tenía que partir con esa persona. Entonces, eso mismo que fue, Suecia lo vio como algo muy positivo, tuvo un efecto negativo porque la gente no sintió la necesidad de aprender el idioma. Y lógicamente la gente mayor que les costó más no lo aprendió. Y hay gente todavía aquí que usa intérprete. Ya. Volviendo un poco a lo del español, en 1994 fue cuando se decidió que el español iba a formar parte de las lenguas modernas que se imparten sobre todo en secundaria. Siempre y cuando hubiera profesores que eran, ¿cómo se llama? Titulados, titulados, ¿no? claro. Pero el español, entonces tú has sido una testigo de ese proceso porque vino a arrasar totalmente con el francés y el alemán, con todo respeto. Sí, no, y eso era el temor que tenían mis colegas. Ella realmente cuando empezó con esto del aumento, me decía, ¿qué? ¿Les ofreces dulces tú a los niños? ¿Qué le das? ¿Caramelos? ¿Qué tanto interés por el español? Y claro, fue mucho influencia de la música. En ese tiempo se escuchaba música latina mucho aquí. Y luego yo tuve, después de muchos años, sí, la idea de empezar a hacer viajes de estudio, porque eso llevó mucho, que yo tenía muchos alumnos de español. Y fue en el tiempo que tú también llegaste, que yo, habían cursos paralelos, porque cuando yo empecé no era solamente yo la única profesora de español. Además que los suecos siempre están buscando el sol, la costa, por el clima aquí que es tan Pero sí, cuando tú le difícil. preguntabas a los niños para empezar a conocerlos, ¿por qué decidiste estudiar español? Ah, porque mi abuelito, mi tío, quién sé yo, había comprado casa en España, ¿no? Y por eso empezaron a estudiar español, porque ellos iban a ir de vacaciones. Que de hecho parece como si hubieran colonizado los suecos ciertas partes de España, porque sabemos que hay lugares donde se habla sueco. Y yo tengo un pequeño departamento en Torrevieja y que no era una ciudad turística, pues bien, ahora se ha vuelto turística y escucha sueco en todas partes. Claro, hay muchos suecos que han comprado casa ya. Vaya qué forma tan amable de colonizar un país, ¿no? Sí. Porque sí lo han hecho. Claro. Oye, la Suecia a la que tú llegaste en los 70 era todavía como muy homogénea, pero ahora en la Suecia que vivimos hay gente de muchas partes del mundo. ¿Qué diferencias ves principalmente? Mira, yo viví 9 años en Estocolmo. Estocolmo estaba acostumbrado a tener muchos emigrantes, más aún yo viví en Rinkeby, que era una parte donde el 70% eran emigrantes de diferentes países, ¿no? Entonces, la actitud al emigrante, yo no puedo decir que yo sufrí racismo en Estocolmo, no, realmente era mucho más abierta. Pero en cambio, cuando yo llegué a este pueblo, los únicos emigrantes que habían llegado eran yugoslavos y algunos griegos, y luego llegamos nosotros. Entonces hubo mucha actitud de racismo aquí, costó mucho para integrarse, a pesar de que nosotros desde la recepción de refugiados organizamos una actividad de padrinos y tuvimos familias que eran father de las familias chilenas, pero no resultó realmente. Había mucho temor por lo desconocido. Y hasta el día de hoy hay muchos chilenos que no tienen ningún contacto con suecos. Entonces ha sido difícil. Y cuando tú logras mucho contacto, ya como te ven que te has asuecado, tu colonia te ve como que te has asuecado y ya no eres la misma persona que eras cuando eras totalmente chilena. Claro. ¿Cómo te sientes tú cuando has ido a Chile, cuando ya estás, como dices tú, asuecada? Claro, bueno, yo estuve 15 años sin ir a Chile.
porque la situación en Chile estaba difícil y lógicamente tú vas perdiendo un poco, aunque uno dice no pierdes nunca tus raíces, pero vas perdiendo muchas costumbres y te vas afiatando con esta nueva cultura. Entonces, el hecho de tener un departamento en España me hacía que iba a España porque me salía más barato. Y con las redes sociales, el contacto con mi familia la tenía igual, ¿no? Lo tenía igual. Entonces no sentía esa necesidad. Pero hace 4 años, después de 15 años, volví a Chile y lógicamente ahí te das cuenta que tú has cambiado, porque yo no lo noté antes, pero ahí ya me di cuenta que sí. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo que el hecho de que tú tienes tu tiempo y te sientas a leer y te encierras y todo lo ven como normal que estás en tu dormitorio. Mi papito me golpeaba y me decía, hija, ¿qué pasa? ¿Le molestó algo? ¿Por qué tiene que estar en el dormitorio? No, papá, que estoy leyendo, pero que está aburrida, ¿qué pasa? O sea, ahí tomé conciencia que muchas cosas has cambiado. El hecho de salir, yo invitaba a mis padres, a veces vamos a ir a tomar un café afuera, venía todos mis hermanos, mi familia, porque nosotros decimos andar achoclonados, pero eso aquí se perdió. Claro. Aquí yo lo perdí porque no tengo más familia, ¿no? Bueno, ahora tengo a mi hermano en Estocolmo, pero eso se pierde. Y tú no, yo por lo menos, no digo tú porque a lo mejor no lo has vivido, pero no tomaba conciencia de que yo había cambiado realmente. No, allá siempre Tanta tiene que importancia. estar todos juntos. Eso como Sí, es lo más natural. Y el hecho claro. pero también eso ha cambiado. Yo lo veo con mis hermanas que mantenemos un contacto diario a través de WhatsApp, que realmente también se está llegando a eso. O sea, cada uno vive lo suyo y además con la pandemia ha sido más todavía que las familias se han separado muchísimo. Entonces yo creo que se va a volver a eso de que tú tienes tu familia y tu familia, porque antes le preguntabas a un chileno, tu familia te nombraban todos los primos, los tíos, los abuelos, toda la parentela, pero en cambio aquí no. Eso fue lo que más me costó cuando empecé a hacer clases y les preguntaba a los chicos por tu familia. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son en tu familia? Mi papá, mi mamá y un hermano, como mucho, ¿no? Claro. Pero ¿y tus abuelos? No, pero ellos no son mi familia. Eso también lo había notado, pero no lo había palpado, que te lo dijeran, ¿no? Que Claro. realmente no lo cuentan como su Los familia. abuelos ya pertenecen a los Sí, parientes, sí, los sí, sí, primos. sí, 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 eso es una sí, gran diferencia que claro, creo que es mucho sí, más, bueno, a mí me gusta mucho más como es en nuestros países, que sí, estamos acostumbrados a convivir mucho, ¿no? sí, sí, realmente. Y de cierta manera, aunque también en Chile especialmente ha cambiado un poco, por lo mismo que la mujer trabaja más, es que uno se hace responsable de sus seres mayores, ¿no? Entonces, siempre hay alguien de las hermanas que se va a vivir bueno, en Con mi los caso de padres. mis padres, se fueron a vivir con mis padres porque ellos ya estaban enfermos y lo ves como lo más normal. No es ningún sacrificio, sino que alguien lo hace y lo hace de corazón realmente. Mientras que aquí lo más normal es que las personas mayores vayan a vivir a una, ¿cómo se le llama? Residencia Residencia ancianos, de claro, ancianos. claro. Y lo ven totalmente normal, no se sienten culpables como nos sentiríamos Nosotros nosotros. Diré, ¿cómo voy justamente. a mandar a mi... Yo, por ejemplo, que tengo una nieta de 17 años y su chico tiene 18 y un día me dice, voy a ir a ver a mi abuela porque está en el lugar de ancianos. Él vive a 20 minutos de aquí porque hace más de un mes que no la voy a ver. ¿Cómo le digo yo? ¿Más de un mes que no? Sí, porque no, ¿para qué voy a ir más si no, ella ya está, como se dice esto, que Senil? tiene senil, ¿no? Que ya no se acordaba, entonces no lo veía como una necesidad. Claro. Y mi nieta también, de repente pasa una semana que no me llama y yo la llamo y no me contesta y le digo, pero Nati, que yo te echo de menos. Pero abuela, si yo tengo otras cosas que hacer, pero no por eso me olvido de ti, pero Claro. no me llama, ¿no? Entonces Sí, tienen otra forma de demostrarlo y no sienten esa necesidad, porque para nosotros es una necesidad el tener sí, el contacto. Imagínate, nosotros somos todas viejas, mis hermanas, 4 hermanas, donde la menor tiene 57 años.
y mantenemos contacto todos los días. Nos hablamos 10, 15 minutos para saber cómo está, si hay alguna novedad. Claro. Entonces, claro que también hay familias que no tienen contacto. Yo no digo que todos los chilenos sean así, pero mi familia era así, muy especial. Sí, sí. Sí, pero sí, sí es diferente aquí, como la familia con respecto a Sí. nosotros. ¿Qué dirías que para ti, qué significa Suecia para ti? En este momento yo no puedo decir que es mi país, pero ya he vivido más tiempo en Suecia de lo que viví en mi país. Y es el país que me recibió. Claro que yo siempre digo, yo les he devuelto con creces, porque mis estudios no les costó un peso a Suecia y he entregado mucho. Así es que, y siempre tuve la gran suerte de trabajar, nunca he estado cesante, nunca estuve cesante durante toda mi vida laboral. Entonces, Suecia ya es mi casa, es mi hogar y echo de menos cuando estoy en España, a pesar que es mi idioma, tengo el pequeño departamento que es mi casa, echo de menos volver a mi país. Claro. Sí, es así. Y como tengo mis nietas acá y tengo mi hijo, ya es así. Esa es mi familia también. Claro. Pues muchas gracias, Graciela, por Gracias a habernos ti compartido poder... todo esto. ¿Hay algo que tú quieras agregar? No, lo que de la infancia que yo dije, que yo me crié con mis abuelos, que para mí fueron un pedestal y que me educaron y me enseñaron tantos valores que en ese tiempo de niña no los valoraba como los valoro ya de adulta, ¿no? Así es que... ¿Alguno de esos valores cuáles? El preocuparse, el ser, ¿cómo se dice? El preocuparse, humano, la solidaridad. En mi casa siempre mi abuela hacía mucha comida, pero abuela, ¿para qué? Porque puede llegar alguien. Ese alguien a veces llegaba, a veces no llegaba, pero a veces llegaban 2 o 3 alguien. Entonces eso lo aprendí de ella realmente, y preocuparte y ayudar al vecino. Yo la verdad es que nunca he dejado de ayudar, a pesar de gente que me pueda haber hecho algún daño o algo, pero si en un momento me piden ayuda, yo estoy ahí. Sí, yo lo sé. Lo puedo confirmar por experiencia propia. Sí, pero yo me siento bien con eso, vivir así, realmente. No podría vivir una vida totalmente despreocupada de mi prójimo. Sí, qué maravilloso. Mil gracias, Graciela. Un placer. De nada. Y yo soy feliz de haberte conocido y haber conocido a tu familia. Muy bien, muchas gracias. Ya. Gracias, pues nos vemos en el siguiente video. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Chao. Chao, adiós.